Saludos a esta preciosa comunidad de palabras de fe, esperanza y amor. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Qué bueno estar aquí de nuevo con ustedes en esta serie de sermones que hemos titulado Preparando nuestro corazón para el 2023. Qué bueno saber que les está ayudando a prepararse para este nuevo año esta serie. Bueno, hay ocasiones en las cuales muchos años a mí me tomaron pues así como de cualquier manera. Yo he empezado a veces años como con desánimo en ocasiones, pensando cosas negativas, hacía como una pausa espiritual en diciembre y luego en enero volví y retomaba. Y bueno, realmente no sabía cómo empezar un año nuevo. Y creo que desde que empecé a implementar estos pasos de prepararme antes de iniciar un año nuevo, bueno, las cosas han ido cambiando. Y claro, es muy diferente empezar con una vida espiritual por allá en febrero o marzo, a que usted la empiece el 1 de enero, que usted empiece con todo el poder, con todo el fuego en su vida, a que usted lo empiece por allá a mediados de febrero o marzo. Así que esta serie está destinada para eso. Su objetivo es preparar el corazón para que el otro año usted pueda ver un año de victoria, de bendición y se pueda preparar muy bien. Bueno, bienvenidos. El sermón de hoy se titula Mentalidad de Milagros para el 2023. Necesitamos tener una mentalidad de milagros y es lo que vamos a ver hoy en este sermón. Bueno, espero que sea de su agrado y bienvenidos. El sermón empieza de la siguiente manera. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, su espíritu renace instantáneamente. La vida de Dios se derrama en usted y de inmediato todo su ser espiritual recibe vida eterna. Pero su mente, sus pensamientos tienen que ser renovados conforme a su espíritu que es regenerado. Este trabajo de renovación es un proceso que dura la vida entera y lleva tiempo y demanda energía y exige lucha. Esta renovación es imprescindible si uno ha de recibir y actuar en el rema de Dios, como lo vimos en el capítulo pasado, que es dado por Dios, permitiéndole a la poderosa palabra creativa permanecer vital. El primer punto que nos da el pastor Cho en este sermón es que si quieres ver milagros, debes renovar tu mente. Mucha gente experimenta una renovación espiritual, pero no renueva su mente para poder captar los pensamientos de Dios. Por esta razón, Dios que habita en ellos no puede moverse libremente a través del canal de su vida pensante. Permítanme ilustrar esto más claramente. Cierto día mi hijo mayor, que por ese tiempo estaba en el 4º grado de la escuela primaria, vino a mi escritorio. Evidentemente el chiquillo deseaba preguntarme algo, pero vacilaba un poco. Finalmente yo hablé primero. Hijo, ¿estás tratando de decirme algo? El chico se sonrió y me dijo, papá, si te hago una pregunta rara, ¿te vas a enojar? Por supuesto que no, le dije. Pregunta nada más. Bien, dime una cosa. ¿Te está permitido decir mentiras delante de la congregación? ¿Cuándo he dicho una mentira?, inquirí yo. Él se rió y me dijo, yo he oído decirte a ti mentiras, una vez tras otra vez delante de la congregación. Quedé francamente perplejo. Si mi hijo dudaba de mí, entonces, ¿quién podría tenerme confianza? Siéntate, hijo, le dije, y dime cuándo he dicho una mentira delante de la congregación. Papá, tú has dicho tantas veces a la iglesia que escuchas la voz del Señor, que me entró curiosidad por saber cómo es esa voz. Los sábados, cuando tú preparas tu sermón en tu escritorio, me pongo a escuchar detrás de la puerta y yo no oigo nada. A veces hasta he abierto la puerta un poquito para ver si veo al Señor, pero nunca hay nadie contigo. Nunca he visto hablarte al Señor a ti, y sin embargo cuando subes al púlpito el domingo por la mañana dices que te has encontrado con el Señor. Yo creo que eso es una mentira. Yo quiero que tú me digas la verdad, papá. Yo soy tu hijo y no voy a decirle nada a la gente. Como era un niño bastante chico todavía, no me iba a entender. Yo le
daba una respuesta en términos teológicos y es muy probable que no me entendiera. En esos momentos me puse a orar: Señor, dame sabiduría. ¿Cómo puedo explicarle a mi hijo mi relación contigo? Súbitamente un tremendo pensamiento saltó de mi corazón. Miré a mi hijo y le dije: hijito, permíteme ahora hacerte yo una pregunta. ¿Has visto alguna vez tus propios pensamientos? El chico pensó un rato y dijo: no, nunca he visto mis pensamientos. Entonces tú tienes una cabeza vacía, no tienes ningún pensamiento allí. No, yo sí tengo pensamientos, porque tengo pensamientos, puedo hablar. Pero le dije: yo nunca he visto tus pensamientos. Pero ¿cómo puedes ver tú mis pensamientos? Ellos están dentro de mi cabeza y tú no los puedes ver. Bien, entonces por lo siguiente, aunque tus pensamientos sean invisibles, ellos existen, ¿verdad? ¿Verdad? Me dijo mi hijo. Muy bien, de la misma manera yo puedo encontrarme con Dios y hablar con Dios, aunque tú no lo veas con tus ojos. La Biblia dice que Dios es la palabra. Y dime, hijito, ¿qué es la palabra? La palabra es el pensamiento vestido de vocabulario. Y si Dios es pensamiento cubierto con vestidos chinos, los chinos lo pueden entender. Y si Dios se viste de inglés, los que hablan inglés lo pueden entender. Y a nosotros, los coreanos, los pensamientos de Dios nos vienen vestidos de coreano, para que nosotros, los coreanos, lo podamos entender. Hijo mío, proseguí: yo me encuentro con Dios cuando leo la Escritura, que es la palabra de Dios, y los pensamientos de Dios escritos en el idioma coreano tocan mis pensamientos en el reino invisible, y puedo tener una conversación con mi Padre Celestial por medio de la palabra de Dios. Dios es lo mismo que un pensamiento. Y chico que es inteligente captó de inmediato la explicación. Ya entiendo, me dijo contento. No puedo ver mis pensamientos, pero sé que los tengo. Claro, Dios es como un pensamiento. No puedo ver a Dios, pero Dios está aquí. Estoy satisfecho. Lo siento, papá, por no haber entendido bien tu manera de conversar con Dios. Cuando mi hijito salió, le di gracias a Dios. Padre, tenía miedo de que él no comprendiera, pero ha comprendido. Ahora me doy cuenta de que no era yo quien hablaba, sino el Espíritu Santo, quien me ayudó para explicar con palabras tu maravillosa presencia. Ahora permítame hacerle una pregunta. ¿A qué se parece Dios? ¿Tiene Dios forma alguna? ¿Se parece Él a un ser humano? ¿Cómo puede explicar usted la presencia de Dios? Dios es como un pensamiento. Si usted no tiene ningún pensamiento, entonces Dios no tiene cauces para hablarle a usted. No puede tocar a Dios con sus manos. No puede respirar a Dios como respira el aire con sus pulmones. Dios no pertenece al mundo sensorial. Usted puede tratar con Dios solamente en el reino de sus pensamientos. Los pensamientos de Dios nos vienen solo a través de su palabra o del Espíritu Santo. Sus pensamientos tocan nuestros pensamientos y es allí donde encuentras tú a Dios. De modo que si usted no renueva su mente cada día, si no renueva su vida de pensamiento, y si usted no renueva totalmente su mente después de haberse convertido a Jesús, entonces Dios no puede realmente manifestarse a su vida. Mucha gente vive todavía con sus antiguos pensamientos después de su conversión. Este antiguo modo de pensar es muy limitado, de modo que Dios también se encuentra limitado debido a una incorrecta vida de pensamiento. Para caminar en estrecho compañerismo con Dios, usted debe renovar su mente y su vida de pensamiento. Si usted no renueva su vida de pensamiento, Dios no puede venir a comunicarse con usted. Dios no puede tratar con una mente que está viciada y contaminada con la incredulidad, la ingratitud, la queja y la murmuración. Así como los peces no pueden vivir en las aguas corrompidas de un lago, ni las aves volar a gusto en un aire contaminado, la fe no brota solamente del espíritu interno. La fe viene en cooperación con sus pensamientos, porque la fe viene por el oír y el oír
la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. El segundo punto para que usted pueda tener una mentalidad de milagros para el próximo año es mantener un contacto diario con la palabra de Dios. Usted sabe que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios viene a sus pensamientos y a través de su vida de pensamiento, los pensamientos de Dios entran en su espíritu y producen fe. Por lo tanto, si usted no renueva sus pensamientos, no puede comprender enteramente los pensamientos de Dios. Y sin la renovación de la mente y sin el oír de la palabra de Dios, usted no puede tener fe. La fe viene por el oír, por el contacto diario con la palabra de Dios, por medio de su devocional, por medio de su plan de lectura diario. ¿Y qué es lo que usted oye? Oye los pensamientos de Dios cuando está leyendo la palabra de Dios. La arena de sus pensamientos absorbe los pensamientos de Dios y esto produce fe en usted. Y por medio de su fe Dios puede tener influencia en otros y en su propia vida. Su vida de pensamiento es muy importante. Usted debe imprescindiblemente renovar su mente. Hay algunos pasos que estamos viendo en este sermón de cómo se debe renovar la mente, de cómo nuestra mente puede ser transformada. Y estos pasos deben ser dados antes de usted intentar renovar sus pensamientos por sí mismo. Debe hacerlo conforme a la palabra de Dios. Los pasos que vamos a mencionar a continuación que estamos mencionando, tienen como propósito darle a usted una nueva perspectiva en sus pensamientos para que pueda adquirir los pensamientos de Dios. Siguiente, piense siempre en términos de milagros. Piense siempre en términos de milagros. Esta parte es muy importante debido a lo siguiente. Los discípulos de Jesús navegaban en su barca por el mar de Galilea. Era una noche oscura, tormentosa, y las olas eran tan altas que la barca navegaba pesadamente. Los hombres estaban librando una batalla perdida para mantener la embarcación a flote. De súbito vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Los marinos siempre han tenido la superstición de que si uno ve un fantasma que anda sobre las olas, el barco se hunde irremediablemente. De modo que cuando los discípulos vieron a Jesús, quedaron paralizados de miedo, seguros que el barco se hundiría sin remedio. Pero Jesús les habló y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Eso está en Marcos 6:50. Pedro le gritó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso es Mateo 14:28. Pedro siempre hablaba antes de pensar, era un hombre fantásticamente emocional, pero también era un hombre de arrojo. Por eso Dios lo usó muchas veces. Jesús le dijo a Pedro que fuera hasta él. Cuando Pedro escuchó la orden, aceptó inmediatamente en su mente y sus pensamientos fueron renovados. Humanamente hablando, Pedro jamás hubiera caminado sobre las aguas, pero cuando aceptó la palabra de Jesús, renovó instantáneamente su mente, cambió sus pensamientos de negativo a positivo. Pedro jamás hubiera ni imaginado siquiera que él podría caminar sobre las aguas, pero no bien oyó el mandato de Jesús, lo aceptó y cambió sus pensamientos. Ahora creyó que sí podía caminar sobre las aguas, cambió totalmente sus pensamientos y el hombre siempre actúa conforme a su manera de pensar. Cuando Pedro renovó sus pensamientos, cuando creyó que podía caminar sobre las aguas, actuó de acuerdo con esto y saltó fuera de la barca. Cuando Pedro empezó a tener una mentalidad de milagros, una mentalidad de que sí se pueden hacer las cosas, todo cambió alrededor. La noche seguía oscura y tormentosa y las olas eran muy altas. Pedro se arriesgó audazmente a pesar de todo esto y lanzándose al mar por fe, comenzó a caminar sobre las aguas. Los milagros siempre siguen a una mente renovada. Voy a repetir esto.
Los milagros siempre siguen a una mente renovada. Cuando se dio cuenta que podía caminar sobre las aguas, enfrentó las olas, sus pies se mojaron con la espuma, dio paso sobre la cresta de las olas, pero estaba caminando sobre el mar. Súbitamente comenzó a mirar alrededor, miró los abismos que se formaban entre olas y comenzó a regresar a su antigua manera de pensar, algo que nos pasa a nosotros continuamente. Mírenme, habrá pensado Pedro, ¿soy yo acaso un ser humano y estoy caminando sobre las olas? Se supone que los seres humanos no pueden caminar sobre las aguas, pueden caminar en la tierra, pero no en el agua. No soy ni un pez, pero miren, estoy caminando sobre las aguas. Esto es muy raro para mí, es imposible que yo lo esté haciendo. Cambió otra vez su modo de pensar, de negativo, de positivo a negativo. Razonó que él no podía caminar sobre las aguas e inmediatamente comenzó a hundirse. Querido hermano, Dios se relaciona con cada uno de nosotros por medio de nuestros pensamientos. Cuando Pedro recibió el rema de Jesucristo, renovó sus pensamientos y creyó que era capaz de andar sobre las aguas, y así lo hizo. Pero cuando volvió a cambiar sus pensamientos y a pensar a la manera antigua, empezó a hundirse de nuevo. Este es un concepto sumamente importante porque así como un hombre piensa, así es y así actúa. Si usted piensa que es un rey o una reina, actuará como un rey o una reina. Si usted piensa que es un ser indigno, vil, miserable, sin valor alguno, entonces actuará en la vida de una manera consecuente, aceptando que no sirve para nada. De modo que es esencialmente vital que usted cambie el giro de sus pensamientos. Permítanme ilustrar este punto con otro ejemplo. Conocí una vez a un doctor que decía ser ateo. Sufría bastante por causa de él. Durante mucho tiempo fue un enemigo de mi ministerio, contrarrestando mi fe y atacando mis palabras y creencias. Un buen día, este doctor sufrió un derrame cerebral y quedó paralizado. Como resultado del derrame comenzó a morirse lentamente, quebrantado y angustiado vino a mi iglesia y me pidió que orara por él por sanidad. Hay mucha gente que hace alarde de sus ideas ateas, pero cuando sufren alguna calamidad y la noche se les vuelve oscura y tormentosa, entonces sus ideas ateas comienzan a esfumarse. El doctor de mucho tiempo vino a mi iglesia y yo oré por él. El hombre recibió la oración de fe, se levantó de su silla de ruedas y comenzó a caminar con grandes pasos. La gente aplaudía y victoreaba, alabando a Dios. Al domingo siguiente volvió a la iglesia caminando por sí mismo, sin ninguna ayuda. Otra vez pidió que orara por él, pero cuando yo estaba muy ocupado en ese momento, no lo pude atender directamente. Cuando vio que no podía orar personalmente por él, cambió sus pensamientos. Sus viejos pensamientos regresaron y volvió a ser el mismo viejo hombre. Cuando no podía recibir mi oración de fe, volvió a ser incrédulo. Cuando salió de mi oficina para ir a su automóvil, se cayó. Su esposa tuvo que levantarlo y llamar a una ambulancia para llevarlo al hospital. El doctor se cayó porque cambió sus pensamientos. El poder de Dios lo abandonó y al igual que Pedro comenzó a dudar y al igual que Pedro se hundió en las aguas. Él se hundió en la incredulidad y desesperación y quedó paralítico de nuevo. Los pensamientos son importantes, de modo que no descuide renovar su vida de pensamiento. Sea absolutamente positivo en sus pensamientos. Nunca piense negativamente. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. No hay nada negativo en Dios, porque en Dios solo existe lo positivo. Están sucediendo cosas positivas de modo que para tener comunión con Dios, usted debe renovar sus pensamientos y pensar siempre, solamente de un modo positivo. Alimente su alma con la Biblia, con la palabra de Dios, porque la Biblia está llena de pensamientos positivos. Y cuando alimente su alma con la palabra de Dios, tenga cuidado de no confinar sus pensamientos a los viejos cánones mentales. Sea revolucionario. Mucha gente se encuentra trabada porque piensa solo de una manera ortodoxa y tradicional. Por lo mismo, Dios se encuentra atado para hacer cosas en ellos y a través de ellos.
las grandes obras que Él mismo desea hacer. Pero si usted recibe la palabra de Dios y revoluciona su modo de pensar, entonces usted llegará a cumbres muy altas y diferentes, mucho más allá de las actuales limitaciones que tiene. Cuando yo estoy en Corea, tengo una sesión con mis 75 pastores asociados todas las mañanas. Me reúno con ellos de las 9 a 9:30 y les lanzo un desafío pidiéndoles que revolucionen su manera de pensar. No piensen solo tradicionalmente, les digo yo en ese tipo de reuniones. No se guíen por el pensamiento y la enseñanza que yo les doy. Vayan a la palabra de Dios. Aliméntense de la palabra de Dios. Revolucionen su manera entera de pensamiento. Expandan esa vida de pensamiento conforme a la palabra de Dios. Entonces tendrá una absoluta libertad para expresarse a sí mismo a través de esos pensamientos. Dios, después de que les digo estas palabras, ellos reciben una poderosa motivación, reciben la palabra y si captan un pensamiento revolucionario y lo ponen en práctica, yo veo los resultados. Yo no intervengo en la obra que ellos hacen, excepto cuando experimentan alguna dificultad. Una vez que he delegado el poder en ellos, ese poder permanece delegado y ya no me preocupo de él. En esta forma de un acercamiento positivo es que trabajo con mis asociados. Jamás les controlo y jamás les exijo una sumisión absoluta. Todos ellos son ministros de éxito y cada uno de ellos está encargado de alguna parte de nuestra membresía de 55,000 miembros adultos. Cuando usted haya cambiado su actitud negativa a un pensamiento positivo, cuando usted haya recibido este paso de pensar siempre en términos de milagros, su vida va a ser totalmente revolucionada. Cuarto, cultive una mentalidad de victoria. Constantemente debemos entrenarnos para pensar siempre en términos de victoria. Una actitud de pensamiento y vida eh, es la que podemos ver en los discípulos. En cierta ocasión Jesús fue al desierto y le siguieron como 5,000 hombres. Además de esos 5,000 hombres, allí habían quizás unas 10,000 mujeres, todas ellas llevando consigo algunos niños. Muy bien podría haber con todo una multitud de 20,000 personas. Cuando cayó la noche, la gente tenía mucha hambre, se puso oscuro y comenzó a hacer frío, y las mujeres con sus niños comenzaron a desfallecer de hambre y caer de un lado a un lado del camino. Jesús llamó a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos?, le preguntó. Con esta pregunta, Felipe recibió la orden de dar de comer a esa enorme multitud. Si tradujéramos esto en términos modernos, Felipe hubiera organizado enseguida un comité de arreglos físicos o un comité de comidas con el fin de estudiar la manera de dar de comer a una convención de 20,000 personas. Comenzaría reclutando a los miembros del comité, buscando a los hombres más inteligentes y capaces. Felipe presidiría el comité y abriría la sesión diciendo: caballeros, nuestro Señor Jesús nos pide que demos de comer a 20,000 personas en el desierto, de modo que nuestro comité tiene la responsabilidad de hallar la manera de hacerlo. ¿Tienen ustedes alguna idea de cómo hacerlo? Uno de los miembros se levantaría y pediría la palabra. ¿No sabe que estamos en medio de un desierto, señor Felipe? ¿No ves que estamos en el centro de Jerusalén? Es absolutamente imposible pensar en alimentar a una multitud tan grande de gente. Me parece lo mismo, respondería Felipe. Señor secretario, anote eso. Un segundo miembro del comité levantaría la mano. Señor presidente, deseo hacer una pregunta. ¿Tenemos suficiente dinero? Necesitamos por lo menos 200 denarios para alimentar siquiera a una parte pequeña de esta multitud. ¿Tenemos algo de dinero? No, respondería Felipe. No tenemos ni siquiera un centavo. Bien, por lo tanto, tú estás completamente fuera de juicio, respondería el hombre. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Señor secretario, anote eso también. Un tercer hombre pediría la palabra. Señor presidente, ¿conoce usted alguna panadería por estos lados capaz de producir pan para 20,000 personas, para
a alimentarlos? No, y ni siquiera veo una panadería por acá. Correcto, nos tomaría semanas hornear pan para toda esta gente y eso es imposible. Sí, estoy de acuerdo contigo. Seguiría diciendo Felipe. Señor secretario, anote eso también. Luego hablaría otro discípulo más. Deseo expresar mi opinión también, señor presidente. Usted sabe que está haciéndose ya tarde. ¿Por qué no le decimos a cada uno que se vaya por ahí y que cada uno vea cómo consigue alimentarse? La reunión del comité de comidas presidida por Felipe terminaría en esa forma y Felipe guardaría toda la información, pero esa información sería solamente de naturaleza negativa y de imposibilidades. Información que, por supuesto, refutaría las enseñanzas de Jesús y estaría directamente opuesta a sus palabras. Felipe iría a informarle a Jesús las opiniones del comité, pero antes que pudiera abrir la boca aparecería Andrés con 5 panes y 2 peces. Andrés, exclamaría Felipe, ¿estás tratando de burlarte de nosotros? ¿Qué son 5 panes y 2 peces para alimentar a 20,000 personas? Ya para con eso. Estás completamente loco. Andrés no abriría su boca para responder a Felipe, pero presentaría los panes y los peces a Jesús. Señor Jesús, no es suficiente para alimentar a tanta gente, pero los traje de igual manera. Andrés habría escuchado la orden de Jesús, su mente habría aceptado la orden y aunque dudaba un poco, trajo el alimento que pudo hallar. Andrés tenía pensamientos positivos y por medio de este pensamiento captó la visión de Jesús. Entonces Jesús bendijo esos panes y esos peces y los multiplicó y toda la multitud pudo comer. Todos los cristianos pertenecen a Cristo, pero en Cristo hay 2 escuelas de pensamiento, la escuela de Felipe y la escuela de Andrés. Desafortunadamente muchas iglesias pertenecen a la escuela de Felipe y solo hablan de imposibilidades. Muchos hijos de Dios y cristianos pertenecen a esta escuela de pensamiento. Lloran diciendo que todo es un desierto, que es demasiado tarde y que la gente no puede ser alimentada. Hablan con poca fe y hablan de lo imposible que es hacer esto o aquello. ¿A cuál escuela de pensamiento pertenece usted? Yo sé que muchos asisten a diferentes escuelas y colegios, pero ¿cuál escuela de pensamiento es a la que pertenece usted? ¿Pertenece a la escuela de Felipe o a la escuela de Andrés? Cuando en 1969 Dios habló a mi corazón y me dijo que edificase un templo para 10,000 personas, yo quedé anodado. Me sentía igual que Felipe, hablé con el cuerpo de ancianos y todos ellos hablaron como los compañeros de Felipe. Dijeron que eso era imposible. Cuando hablé con mis 600 diáconos no hallé la mejor acogida, todos estaban de la misma manera, pensando negativamente. De modo que yo también me uní al comité de Felipe y vine al Señor y le dije que yo no podía edificar ese templo. Pero el Señor me respondió en mi corazón, no te dije que vayas a consultar con tus ancianos y diáconos, sino que vayas y edifiques el templo. Señor, repliqué, tú sabes que no tengo nada para edificar, eso me mandaría muchísimo dinero que yo no tengo en estos momentos. Entonces siempre por medio del Espíritu Santo, el Señor habló a mi corazón. ¿Qué tienes tú personalmente que pudieras dar de tu parte? Me di cuenta en mi corazón que era lo que el Señor me estaba pidiendo, pero rehusé reconocer la respuesta, diciendo, Señor, no me pidas hacer eso. Yo me cansé cuando tenía 30 años y a través de los años he estado ahorrando para poder construir una hermosa casa para mí y para mi esposa, que sea el regalo para ella. Yo no puedo vender esa casa. Pero el Señor replicó, da lo que tú tienes. Padre, vale $20,000, contesté llorando. Con eso no se puede edificar una iglesia y un complejo de edificios que costaría $5,000. La cantidad que yo pueda sacar de mi casa no servirá para nada. Pero Dios insistía, vende tu casa y tráeme ese dinero a mí con toda tu fe. Oh Señor, esto es terrible, protesté, ¿cómo puedo hacer esto? Si tú vas a creer en mi palabra, me amonestó el Señor, debes darme primero todo lo que posees. Para una esposa coreana la casa lo es todo.
Ese es el lugar donde cría a sus hijos, el lugar donde edifica su vida, la más preciosa posesión material para ella. Me daba miedo decirle a mi esposa que debía vender la casa y me puse en oración. Oraba pidiendo que mi esposa estuviera de acuerdo en vender la casa. Esa noche le llevé un ramo de flores. ¿Por qué me vienes con esto?, me preguntó enseguida. ¿Piensas que te estoy dejando de querer? Pero se mostró muy contenta y empezó a preparar la cena felizmente. Oh, alabado sea el Señor, respondí. Estoy tan feliz de haberte elegido. Si Dios me permitiera volver a elegir una muchacha para casarme, te elegiría a ti nuevamente. Cada día eres más hermosa para mí. Después de un rato, cuando me pareció que era el momento propicio, le dije, querida, tengo un gran problema. Me miró preocupada y me dijo, dímelo. Tenemos que edificar ese gran templo para 10,000 personas, le dije. Y ese templo costará $5,000. Mientras estaba orando por este problema, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo que si yo quería tener ese dinero para la construcción, tenía que empezar primero por mi propia casa. Dios desea que le entreguemos 5 panes y 2 peces, y esos 5 panes y 2 peces son nuestra propia casa. Mi esposa se puso pálida y mirándome a los ojos me dijo, esta casa es mía, no tuya. Tú no puedes disponer de esta casa. Me pertenece a mí y a mis hijos. Tú no puedes tocarla. Su reacción fue justamente lo que yo temía. Entonces fui al Señor y oré, Señor, yo ya he hecho lo que debía hacer, el resto queda en tus manos. Envía al Espíritu Santo a su corazón, al corazón de mi esposa, y ella podrá comprender y someterse a tu voluntad. Esa noche, mientras oraba, podía escuchar a mi señora darse vueltas en la cama continuamente durante el sueño. Me di cuenta que el Espíritu Santo estaba orando y dije en oración, oh Señor, síguela tocando. Y de seguro que el Señor la siguió tocando. Durante una semana no pudo dormir bien, sus ojos se veían enrojecidos y finalmente vino a mí. No puedo soportar más, me dijo. No puedo resistir más al Espíritu del Señor. Vamos a vender esa casa. Ella misma fue a buscar las escrituras y los dos juntos pusimos esa escritura para el fondo pro construcción de la iglesia. Éramos igual a Andrés, que aunque solo tenía 5 panes y 2 peces, tenía fe en que Jesús podía usar esa pequeña porción y alimentar con ella a toda una multitud. Nosotros también pertenecíamos a la escuela de Andrés en ese momento. Sin embargo, un día surgió un problema en el terreno donde queríamos edificar el templo. El gobierno de Corea estaba desarrollando un proyecto especial llamado Yoido Island. Estaban construyendo allí edificios de gobierno iban a permitir la construcción de una sola iglesia. Llegaron pedidos de toda Corea, los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los católicos, los budistas y hasta los comunistas presentaron solicitud para obtener esta tierra. Yo también presenté mi solicitud. El hombre que tenía a cargo de recibir las solicitudes me miró y me dijo, ¿a qué denominación pertenece usted? A las Asambleas de Dios, le dije. ¿Quiere decir que esas iglesias que alaban a Dios a grito entero, oran por los enfermos y hablan en lenguas? Esa misma, respondí impasible. El hombre movió su cabeza. Entonces sabe que ese templo tendrá que estar precisamente frente al nuevo Palacio del Congreso. Esa iglesia tiene que ser culta, refinada, digna, y la suya no me parece que lo sea. Me parece que no puedo aceptar su solicitud. Me sentí un poco feliz en mi corazón porque eso me eximía de la obligación de edificar la iglesia. Volví a orar al Señor. Señor, has oído eso, ¿verdad? No somos bastante dignos como para edificar una iglesia allí. Uno puede traer al Señor la excusa que quiera, pero el Espíritu Santo siempre tiene la respuesta final. El mismo Espíritu respondió diciendo, ¿cuándo te dije que fueras a pedir permiso para edificar la iglesia? ¿Y no se supone que debo hacerlo?, le dije al Señor. Hijo mío, me dijo él, tú no debes seguir el camino que estás tomando. Tú debes seguir el camino de la oración y de la fe.
De modo que empecé a orar y a ayunar, entonces el Espíritu Santo me habló al corazón con toda sabiduría. Ve y busca a la persona que tiene a tu cargo el fomento de esta zona. Y fui y hallé al superintendente de la ciudad, que era una persona encargada de las obras de fomento de la zona. Empecé a preguntando acerca de su familia y de su casa y hallé que su mamá era miembro de nuestra iglesia. Visité a esa señora y me puso a orar con ella. La señora recibió el bautismo en el Espíritu Santo y comenzó a venir a mi iglesia. En Corea la suegra tiene algún poder sobre la nuera. Le dije a la señora que debía traer su nuera a la iglesia para que fuera salva. Su nuera también tiene que hallar la salvación, le dije. La señora oró y después trajo a la iglesia a la esposa del hijo. Y después de escuchar el sermón, la joven señora oró y fue llena del Espíritu Santo y dio su corazón a Cristo. Comencé a trabajar con ella pensando que si había sido posible traer a la esposa, también sería posible traer al esposo. Le di instrucciones, le dije, usted tiene que traer a su esposo a la iglesia, pero él anda siempre muy ocupado, dijo ella. Entonces no desea que él vaya al infierno, ¿verdad? Le dije severamente. De modo que traiga a su esposo a la iglesia. Cuando un domingo ella apareció con su esposo, prediqué un fogoso sermón. Aunque no estaba mirando directamente a su cara, en realidad prediqué dirigiéndome a él. Milagrosamente el hombre entregó su corazón al Señor. Al domingo siguiente, vino a mi oficina. Pastor, usted sabe que tengo a mi cargo la obra de fomento y desarrollo de Yoido Island. Vamos a permitir que alguna iglesia coreana edifique su templo allí. Y yo deseo que sea nuestra iglesia. Yo tenía ganas de gritar de alegría, pero el Espíritu no me lo permitió. A veces el Espíritu Santo se manifiesta de una manera muy misteriosa. A mí me hizo entender que debía decir no, pero yo interiormente protesté, Señor, hemos trabajado mucho, muy duro por esto. ¿Por qué tengo que decir no? Mientras mi corazón lloraba de ganas de decir sí, dije al hermano, señor superintendente, no es posible. eh, Construir una iglesia en Yoido Island supone una enorme cantidad de dinero. Necesitamos comprar por lo menos 2 hectáreas de terreno. Eso nos costaría más de 5 millones de dólares. Pienso que es imposible y para hacer las cosas peor, ellos nos consideran una indigna iglesia pentecostal y dicen que no aceptarán mi solicitud. El hermano sonrió y me dijo, creo que tengo un camino. Ore durante una semana y entonces volveré por aquí. Usted me dará la respuesta definitiva y yo la tomaré en cuenta definitivamente. Oré durante una semana y a los 7 días él retornó a mi oficina. Pastor, si usted adapta la decisión de trasladar la iglesia allí, yo voy a hacer que todos los arreglos necesarios para que usted tenga el terreno que desea. También voy a encargarme de todos los documentos legales y mi oficina pagará todos esos gastos. Voy a enviar a uno de mis hombres al Congreso para que haga todos los arreglos necesarios corriendo los gastos por cuenta mía. Yo voy a hacer todo por usted y usted tendrá su tierra. Y más todavía, puedo conseguirle un préstamo del gobierno para que usted pueda comprar la tierra a crédito. Entonces el Espíritu Santo volvió y me habló y me dijo, grita ahora. Señor superintendente, dije, acepto. Dios me había impedido decir sí la semana anterior y el resultado fue no solo tener la tierra en forma milagrosa, y el resultado fue también que fuimos librados de todo ese engorroso papeleo y los grandes gastos adicionales que se supone. Entonces firmé un contrato con una empresa constructora. Poco a poco, después entraban las máquinas, removían la tierra y comenzó la construcción de la iglesia y el complejo de departamentos al lado. Este superintendente es ahora uno de los grandes líderes de nuestra iglesia. Querido hermano, su fe va a ser probada de una manera similar. Si usted tiene un pequeño proyecto, será probado de una manera pequeña, pero si usted tiene un gran proyecto, será probado de una gran manera. Nunca piense que su fe lo hará pasear por un campo sembrado de rosas. Usted tendrá que pasar por muchas dificultades y turbulencias por las cuales Dios pondrá a prueba su fe. Durante todo el tiempo que duró la edificación de la iglesia, tuve que permanecer en la escuela de Andrés y tuve que orar por mucha fe ante cada problema que se presentó.
Poco después de iniciadas las obras, vino una devaluación del dólar coreano y el contratista rompió el contrato. Me dijo que quería renegociar el convenio y aumentar el costo de la construcción. Luego de eso vino la crisis mundial del petróleo del año 72 y todos los bancos cerraron sus puertas. Mi gente comenzó a quedarse sin trabajo y juntando todas las ofrendas del mes apenas podíamos pagar los intereses del préstamo. No solamente no podíamos pagar a los empleados de la iglesia, sino que mi propio salario no me era pagado. La compañía constructora me demandó porque yo me negaba a pagar el aumento. Cuando venía a mí a la oficina por las mañanas, eh, era solo para encontrar demanda tras demanda de la compañía de luz, de la compañía de gas, de la compañía de sanitarios, de la compañía constructora. Las cuentas se amontonaban en mi escritorio y yo no tenía dinero ni para pagar una sola de ellas. No tenía dinero ni para contratar un abogado. Me sentaba detrás de mi escritorio solo para ver cómo los empleados de la iglesia se iban yendo uno por uno porque no había dinero para pagar los salarios. El barco se iba a pique y nadie quería quedarse en una embarcación que se hundía y se hundía rápidamente. Como habíamos vendido ya nuestra casa, no teníamos lugar para ir. Tuve que llevar a mi familia a un departamento sin terminar, situado en el séptimo piso de un edificio sin ascensor. No tenía luz ni agua corriente, no había calefacción y el invierno era muy frío. Cada noche regresaba a ese frío e inhóspito departamento, solo para tiritar durante toda la noche. Teníamos muy poca comida y todo parecía estar muy oscuro. Ya estaba yo raspando el fondo de la olla y entrando en la escuela de Felipe. Me dije a mí mismo, sí, has cometido un gravísimo error. Yo nunca hubiera creído en Dios de esa manera. Mejor es pensar de la manera tradicional. Yo me hubiera aventurado, no me hubiera aventurado a caminar sobre las aguas. Todo este asunto de vivir por fe es un engaño. Todas esas voces que he oído en oración no son más que voces de mi propia conciencia, no son del Espíritu Santo. Sí, he cometido un error definitivamente y empecé a sentir mucha lástima de mí mismo. Mucha gente comenzó a abandonar la iglesia y todos los informes por esa época eran negativos. Aún mi familia comenzaba a dudar de mí, todo parecía imposible y me sentía cansado y acabado. Este es el fin, me dijo. Me dije a mí mismo. Esto es lo que llaman vida de fe. Mejor es que termine con mi vida de una vez. Me voy a suicidar. Volví a decidirme. Pero no quiero ir al infierno. He estado trabajando por ti, Dios, todos estos años, Señor. A lo menos quiero tener algo de recompensa. Si el infierno es peor que este lugar, ¿por qué tengo que ir allí? Pero no puedo seguir en una situación como esta. Voy a cometer suicidio. Pero por favor, Señor, acepta mi alma y llévame al cielo. El impacto que hizo esta oración fue mucho más poderoso de lo que hubiera imaginado. Escuché una voz que me decía, eres un cobarde, deseas suicidarte y convertirte en un objeto ridículo. ¿Deseas ser eso o ser un hombre de fe? No, tengo fe. Señor, no tengo fe, lo admito, y soy un cobarde. La voz me habló de nuevo. No solamente te vas a ir al infierno, sino una gran cantidad de miembros también que han puesto en ti su confianza. Tú has pedido dinero prestado de varios ancianos y miembros de la iglesia. Todos ellos han puesto su confianza en ti. Recuerda los miles de dólares que han prestado preciosas hermanas de la iglesia y ahora tú mismo te aniquilas y piensas cometer suicidio. Tú causarás una reacción en cadena a causa de tu cobardía. Ellos perderán su fe, sus hogares se desmoronarán y muchos cometerán suicidio también. ¿Qué repercusión tendrá tu actitud en el mundo cristiano? Estas palabras se derramaron por todo mi corazón. Caí de rodillas llorando. Ah, Dios, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué no me dejas morir? El Señor me contestó, tú no debes morir porque tú debes perseverar. Tú tienes que ver cómo se pagan todas las deudas, cómo las cuentas del pueblo son aclaradas y limpiadas. Me puse en pie, bajé del séptimo piso a la calle y me fui a la oficina. Me arrodillé clamando y llorando. Y la noticia de mi estado desesperado comenzó a correrse entre el pueblo, en la iglesia.
Súbitamente experimentaron un reavivamiento en la fe, incluso aquellos que se habían alejado de la iglesia. Ellos comenzaron a decir, salvemos a nuestro pastor. Decían, salvemos al hombre de Dios, porque habían visto la desesperación en mí. Así dio comienzo a un vasto movimiento que llamaron Salvemos al Pastor. Era un invierno muy frío y no teníamos calefacción, pero los creyentes comenzaron a llenar por miles el recinto de la iglesia, que aún no estaba terminada. Miles de ellos oraron y ayunaron muchas noches, oraban y lloraban, repitiendo, salvemos al hombre de Dios, salvemos a nuestro pastor. Entonces Dios comenzó a moverse entre el pueblo. Las mujeres comenzaron a cortarse sus largos cabellos y los traían a la iglesia para que se vendieran en los fabricantes de pelucas. Un día presenciamos una escena conmovedora. Una anciana viuda que no tenía marido ni hijos, ni ayuda de ninguna especie, y vivía sola de la ayuda social del gobierno, se acercó a la plataforma llorando y temblando. Traía un viejo tazón para arroz, un par de palillos chinos y una vieja cuchara. Cuando se paró ante el público, dijo llorando, pastor, yo quiero verlo a usted libre de las deudas. Yo quiero verlo a usted aliviado, porque su ministerio ha sido de mucha bendición para mí durante muchos años. Yo quiero hacer algo, pero no tengo ningún dinero. Esto es lo que yo tengo, este viejo tazón, estos palillos y esta cuchara, pero yo deseo darlo todo para la obra del Señor. Puedo comer con mis dedos si deseo. Mi corazón se rompió. Señora, le dije, no puedo aceptar esto. Es todo lo que usted tiene. Usted lo necesita para comer su comida diaria. Yo no se lo puedo aceptar. Ella rompió a llorar diciendo, no puede Dios aceptar este don de una pobre vieja que se está muriendo. Ya sé que esto no vale nada, pero yo quiero darlo para ayudarlo a usted, aunque sea un poquito. De pronto se pone en pie un hombre de negocios y habla diciendo, pastor, yo deseo comprar esos artículos. Y ese hombre dio un cheque de cerca de $30,000 por el tazón, los palillos y la cuchara. Esto encendió el fuego en la iglesia. La gente comenzó a vender sus casas y a mudarse a departamentos pequeños. Hubo jóvenes matrimonios que dieron el salario de todo un año para la iglesia, decididos a vivir por fe durante todo ese tiempo. Este gran movimiento comenzó a dar resultados. El dinero fluía a nuestras arcas y podíamos ir pagando los intereses del préstamo. Los bancos comenzaron a abrirnos sus puertas. Asombrosamente, en el lapso de un año, todo fue solucionado. Pagué todas las deudas para el año 1973. Estaba completamente libre de ellas. No solo pude pagar los intereses, sino que el monto total de los 5 millones que invertimos en edificar la iglesia y los apartamentos. Dios demostró una vez más que la escuela de Andrés es la mejor y pensar en términos de milagros es la manera como Dios quiere que pensemos. Mucha gente cree que cuando uno tiene fe las cosas vienen fácilmente, con pocos o ningún problema. Es importante recordar que esto no es así. Miremos a Abraham, él tenía fe, pero soportó la prueba durante 25 años. Jacob soportó dificultades y contrariedades durante 20 años. José por 13 años, Moisés por 40 años. Los discípulos de Cristo soportaron pruebas y tentaciones durante toda su vida. No se descorazone ni se desaliente si lleva semanas o meses o años de prueba. No deje caer sus manos como si estuviera derrotado, ni llore. Oh, ¿dónde está Dios? No siga diciendo eso. Dios siempre está allí y lo está probando a usted. A veces Dios desea enderezar y fortalecer su espina dorsal. A veces cuando Dios lo está enderezando o fortaleciendo, usted siente crujir los huesos. Pero si se afirma en la palabra de Dios y tiene fe, Dios nunca lo dejará caer del todo. Para ilustrar esto voy a relatar otra de mis experiencias. Una vez firmé un cheque con fecha adelantada por $50,000. El cheque debía ser pagado el 31 de diciembre. Yo empecé a buscar fondos en todas las fuentes posibles, pero no pude conseguir ni un centavo. Y yo solo depositaba, yo no
si yo no depositaba ese dinero en el banco para la fecha prometida, los diarios iban a decir que el pastor de la iglesia evangélica más grande de Corea había confirmado un cheque sin fondos para una enorme suma. Eran las 12 del día del 31 de diciembre, el día cuando el dinero debía ser depositado, y yo estaba orando: Señor, he gastado todo mi dinero, más del que tenía, he pedido prestado a mucha gente. Padre, ¿dónde puedo ir? Ya no tengo lugares a donde acudir y pedir plata. Seguí orando, el reloj dio la 1 de la tarde, luego las 2, luego las 3. Mi esposa me llamó y me dijo: querido, ¿has conseguido el dinero? Le respondí: no. Entonces ella me dijo: ¿sabías que el último avión sale de Seúl a las 4 de la tarde? Es tu última oportunidad para hacer eso. No puedo huir de mis responsabilidades, no puedo escapar. Si lo hago, una mancha caerá sobre el nombre de Cristo. Prefiero aceptar cualquier consecuencia aquí en Corea que escapar a otro país. El banco cerraba a las 6 de la tarde y eran las 5. Me desperté, no podía sentarme ni podía permanecer de pie. Solamente caminaba y caminaba, midiendo el piso de mi escritorio para atrás y para adelante, como león en su jaula. Nuevamente oré: oh Señor, socórreme. Súbitamente el Espíritu Santo hizo estallar un pensamiento en mi mente. Me dijo que yo debía ir al presidente del banco y pedirle osadamente un cheque por $50,000. Padre, exclamé, tengo que haberme vuelto loco, calentado tanto mi cabeza que debo tener demasiada sobrecarga. Pero el Espíritu Santo me seguía insistiendo. Es cierto, yo suelo hacer cosas completamente fuera de sentido natural. Ve y haz como te dije. Llamé al tesorero de la iglesia: señor Frank, ¿iría usted conmigo al banco? Voy a pedirle al presidente un préstamo por $50,000. El tesorero me miró y empezó a reír. Se ha vuelto loco, pastor. Estamos a 31 de diciembre, son las 5 de la tarde. No tiene cita con el presidente del banco y la gente debe estar haciendo cola para verlo. Además, usted no tiene ningún capital, ni tiene segunda firma o garantía de nadie. No ha hecho ninguna solicitud. Es un caso de locura. Yo no quiero ir con usted. ¿Está bien? No le exijo que vaya. Voy a ir con el presidente con una mente renovada y usted se queda aquí con su mente tradicional. Y me fui. Subí al auto, llegué a la playa de estacionamiento, estaba llena, no pude encontrar un hueco hasta que por fin logré hacerlo y encontrar la entrada al banco. Humanamente hablando, no tenía ninguna oportunidad de hablar con el presidente. La oficina de la secretaria estaba llena de gente. Querido Espíritu Santo, le dije: he llegado hasta aquí, por favor, dame más instrucciones. El Espíritu Santo me contestó: camina osadamente, pórtate valientemente, actúa como si fueras un gran personaje. No prestes atención a nadie, sino vete derecho a la oficina del presidente. De modo que me hice el valiente y caminé con toda resolución. La secretaria me vio y me dijo: señor, ¿a dónde va? La miré directamente a los ojos, pero nada le dije. Ella volvió a preguntar: ¿quién es usted, señor? ¿Tiene cita con el presidente? ¿Cómo se llama? De repente me vino una inspiración. Vengo de parte de la más alta autoridad, respondí. Quería decir que yo venía de parte de Dios, pero ella entendió que venía de parte del presidente de Corea, porque en Corea se llama al presidente la máxima autoridad. Creyó que yo era un emisario especial del presidente y cambió su actitud, se volvió toda amable y me dijo: viene de parte de la más alta autoridad, entonces puede verle. Y dirigiéndose a toda la gente que esperaba, dijo: dejen pasar a este señor. Ella misma me guió por delante de todos hasta la oficina del presidente. Mientras trasponía la puerta, oré de nuevo: querido Espíritu Santo, he llegado hasta aquí. ¿Qué debo hacer ahora? El Espíritu Santo vino a mí y tal como había venido sobre otros hombres de fe, y me sentí fuerte y audaz. Y el Espíritu me repetía al oído: tú eres un hijo de Dios, una persona importante. Sigue actuando como el gran hombre que eres. De modo que entré osadamente, me senté en el sofá y crucé las piernas. El presidente del banco dio un par de pasos, me tendió la mano y me preguntó sonriente: ¿qué clase de negocios tiene usted? ¿Con qué propósito ha venido? ¿Lo conozco yo a usted? No respondí a esas preguntas, pero en cambio le dije: señor, he venido aquí con un tremendo proyecto y voy a hacerle un gran favor a usted.
¿Un gran favor a mí?, preguntó extrañado. Sí, usted me hace un pequeño favor, yo puedo a cambio traerle a usted 10.000 cuentas bancarias nuevas para principios del año. ¿10.000 cuentas nuevas?, exclamó. Levante el teléfono y pida datos de mi persona. Soy el doctor John Guicho, pastor de la iglesia evangélica más grande de Corea. Mi iglesia tiene más de 10.000 miembros y poseo una gran autoridad sobre todos esos cristianos. Puedo hacer que todos ellos transfieran sus cuentas a su banco el 1 de enero. Puedo hacerle ese favor a usted si usted me hace a mí un gran favor. El hombre llamó a su secretaria para que hiciera todas las averiguaciones pertinentes. Cuando todos los datos estuvieron confirmados, el presidente se dirigió a mí a decirme: ¿cuál es el favor que usted necesita? Le dije: deme un cheque por $50.000. No tengo tiempo para llenar todos los papeles, pero usted es un hombre de negocios y yo estoy en los negocios del rey. Muchas veces un hombre de negocios entra en un gran compromiso sin nada, guiado solo por fe y su confianza de que tendrá éxito. Cuando se trata de pequeños negocios tenemos que hacerlo todo con firmas y papeles, pero cuando se trata de grandes negocios pasamos por encima de esas nimiedades y confiamos en que el trato será coronado por el éxito. Si usted es un gran hombre o una gran mujer de negocios, yo creo que lo es, entonces usted hará todo esto. Finalmente el presidente consultó con el vicepresidente y el vicepresidente dijo: usted no puede hacer eso, si lo hace está arriesgando su cabeza, no se trata de 5.000, se trata de $50.000 y ese señor no tiene ni una garantía, ni siquiera papeles hechos, usted no puede hacer eso. Si usted no lo hace, interrumpí, entonces tengo otros lugares a donde pueda ir. Podría ir a hacer este mismo favor en el banco que es su competencia, el Cho Hem Bank. El presidente se sentó y sacudió su cabeza. Después dijo: me siento raro, nunca antes he tenido esta clase de emoción en mi vida. Confío en usted. Usted es una persona aplomada y me gusta su fe. Voy a poner mi carrera y mi vida en sus manos para hacer esto. Después de hoy, jamás lo haré con otra persona, pero por esta vez me voy a jugar la cabeza por usted. Y dirigiéndose al vicepresidente le dijo: tráigame un cheque por $50.000. Confío que este señor cumplirá su promesa, y me extendió un cheque por $50.000 que sacó de su cuenta personal. Cuando salí de la oficina con el cheque en la mano me sentí de 3 metros de altura. De nuevo estaba en la escuela de Andrés. Deposité el dinero justo a las 6 de la tarde, cuando ya el banco cerraba, y me salvé. Muchas veces Dios espera hasta el último momento. Una vez que usted renueva su mente y aprende a caminar con Dios, debe ser perseverante hasta el último momento y no le tenga temor a nada. Renueve su vida de pensamiento, no quede confinado a su manera de pensar tradicional. Estudie la palabra de Dios. Ese es el libro de texto que renovará su mente y llenará su cabeza con pensamientos positivos. Le enseñará a pensar siempre en términos de milagros. Es una palabra para todos los empresarios que nos están escuchando. Dios quiere llevar su empresa a un nivel de bendición extraordinario, pero necesita que usted tenga una mentalidad diferente, una mentalidad de milagros, una mentalidad que le crea a Dios. Y para eso Dios quiere darle una mentalidad de reino. Y esa es una palabra muy especial para cada uno de los empresarios que escuchan este mensaje. Usted debe saturar su mente con la conciencia de la victoria, y esa conciencia debe ser abundante, rebosante. Si aún así son siempre los pensamientos que está recibiendo de Dios, entonces usted siempre será un triunfador. Dios nunca pierde una batalla porque es el eterno vencedor. Si usted vive con la conciencia de su inferioridad, de su pobreza, de su enfermedad o de su fracaso, entonces Dios nunca podrá obrar en usted. Dios es su ayuda, Dios es su abundancia, Dios es su triunfo, Dios es su victoria. Si dos hombres no pueden ponerse nunca de acuerdo, ¿cómo pueden hacer negocios juntos? De modo que para andar con Dios y para hablar con Dios, usted tiene que injertar en su conciencia todos los tipos de pensamientos de Dios. Renueve su mente,
Piense constantemente en términos de éxito, de victoria, de abundancia. Cuando haya renovado completamente todo su sistema de pensamiento, usted recibirá el rema de Dios. Asimile osadamente la palabra de Dios y sature con ella su vida de pensamiento. Por medio de la oración, la palabra de Dios produce fe. Y con esa fe engendrada por la palabra de Dios, usted podrá poner su rostro bien en alto. Mire únicamente al Señor, aun cuando usted no esté sintiendo nada, aun cuando no esté palpando nada todavía, aun cuando su destino parezca un pozo oscuro en medio de la noche, no tenga miedo. Usted está viviendo ahora por virtud de un conocimiento de carácter revelacional. Usted está viviendo con la fuerza de nuevos pensamientos, los pensamientos de Dios, los pensamientos de su palabra, la Biblia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jehová Dios nunca cambia y la palabra de Dios nunca cae al suelo sin ser cumplida. No podemos vivir solo de pan, sino también de la palabra de Dios. Somos los justificados hijos de Dios y debemos vivir por fe. En Jesucristo no hay diferencia, sea uno blanco o negro, rojo o amarillo, porque todos nosotros pertenecemos a una raza, la raza de Jesucristo. Debemos vivir con el pensamiento de Cristo. De modo que renueve su mente y reeduque su vida de pensamiento. Piense en grande, tenga grandes objetivos. Tiene usted una sola vida para vivirla, de modo que no rasque el polvo de la tierra viviendo con una conciencia de fracaso. Su vida es preciosa para el Señor y usted debe hacer alguna buena contribución a este mundo. Jesucristo habita gloriosamente en su vida. Por lo tanto, usted posee un recurso inagotable dentro de usted. Tiene al Espíritu Santo, el ser más creativo del universo, habitando en su cuerpo, en su mente. Cristo es tan poderoso y como lo fue hace 2000 años atrás. Usted puede renovar sus pensamientos, inculcando en usted los pensamientos de Jesucristo, por pensar positivamente, por pensar en términos de milagros y por desarrollar una optimista y triunfante orientación hacia la abundancia y la victoria. Si usted desarrolla este modo de pensar, entonces podrá ver positiva y palpablemente la palabra de Dios en su mente. Y al ver así la palabra de Dios, los milagros se producirán en su vida. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo le llamo a esto la ley del pensar y del pedir. Dios responde por medio de su vida de pensamiento, querido hermano, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Conclusión. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Piensa en pobreza? ¿Piensa en enfermedad constantemente? ¿Piensa en imposibilidades? ¿Piensa siempre negativamente? Si usted piensa en esta forma, Dios no posee ningún cauce en usted para fluir a través de su vida. ¿A qué se parece su vida de pensamiento? ¿La ha renovado ya usted completamente? Dios está dispuesto a orar abundantemente en su vida, pero será por medio de la renovación de su pensamiento. Usted debe leer la Biblia, pero no la lea por costumbre o por un hábito religioso. No la lea para no sentirse culpable. No la lea para encontrar nuevas formas legalistas de vivir. No lea la Biblia por tradición histórica. Lea la Biblia para alimentar su mente, para cambiar por completo el orden de sus pensamientos, para renovar totalmente su vida de pensamiento. Llene su pensamiento con la palabra de Dios y entonces Dios podrá fluir libremente a través de su vida y hacer por medio de usted grandes cosas para su gloria. Fin del mensaje. Denle un aplauso a Dios ahí donde usted está. Qué tremendo mensaje que hemos recibido hoy. Vamos a orar, porque esta palabra necesita aplicarse en nuestro corazón. ¿Ven? Cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro y acompáñeme en este tiempo de oración. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra que hoy nos has entregado. Gracias, Padre,
porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Hoy venimos delante de ti por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Hoy declaramos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y nos presentamos ante ti por la sangre de tu Hijo Jesús. Señor, hoy te entregamos todos los vicios de nuestro pensamiento. Perdónanos porque a pesar de que hemos sido renovados en nuestro espíritu, nuestra mente aún no ha sido renovada. Perdona los pensamientos negativos, perdona los pensamientos incrédulos, perdona los pensamientos que no te glorifican a ti. Perdona los pensamientos de enfermedad, de temor, de incertidumbre. Perdona, Señor. Perdónanos, Dios, hoy. Pedimos que la sangre de tu Hijo Jesús nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Dígale al Señor con sus propias palabras: Señor, límpiame de todo pensamiento contrario a tu palabra. Renuncio a los pensamientos de duda. Renuncio a los pensamientos de temor. Renuncio a los pensamientos de enfermedad. Renuncio a los pensamientos de accidentes y de calamidad. Renuncio, Señor, a los pensamientos de recesión económica, de pobreza y de escasez. Hoy te quiero pedir perdón, Señor. Perdónanos hoy por la mente no renovada que hemos tenido. Perdónanos por ser parte de la escuela de Felipe, la escuela de imposibilidades, la escuela que dice no se puede, eso no se ha hecho antes. Hoy te queremos pedir perdón, pedirte que nos limpies, Señor, con tu preciosa sangre y entregarte, Señor, nuestros pensamientos. Hoy, Señor, llevamos a la cruz del Calvario toda mentalidad viciada por la lógica, por lo humano, Señor. Hoy llevamos esa mentalidad a la cruz del Calvario y pedimos que tú nos limpies. Dile, Señor, renueva mi mente. Quiero creer como lo hizo Pedro. Quiero lanzarme, Señor, a caminar sobre el agua, basado en tu palabra, basado, Señor, en una mente renovada. Quiero, Señor, hoy traer mis 5 panes y mis 2 peces delante de ti, como lo hizo Andrés, y decirte, Señor, te entrego mi vida cristiana, que no ha sido la mejor, pero yo te la entrego en tus manos. Te entrego a mis hijos, te entrego a mi familia, te entrego mi empresa en tus manos para que tú la prosperes y la puedas bendecir. Dígale, Señor, yo te entrego mi ministerio, mis discípulos en tus manos. Prospéralos y bendícelos. Señor, todo lo que se entrega en tus manos, tú lo bendices y lo multiplicas. Y hoy tú le vas a entregar al Señor tu hija, le vas a entregar al Señor tu hijo, le vas a entregar al Señor tus deudas, le vas a entregar al Señor tu corazón, le vas a entregar al Señor tus pensamientos erróneos. Y dile, Señor, límpialos, santifícalos y sánalos. Dile, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mis propias finanzas, mis pocas finanzas. Y hoy le vas a decir, Señor, multiplica las finanzas para que se acaben las deudas. Multiplica, Señor, la fe para que la sanidad sea hecha una realidad. Dile, Señor, trae sanidad al cuerpo de mi hijo, al cuerpo de mi hija, al cuerpo de mi familiar. Señor, hoy llamo la bendición tuya. Dile, Señor, hoy declaro que tengo una mentalidad de milagros. Declaro que el 2023 será un año de milagros en mi vida. No espero recesión económica, espero bendición económica. Señor, las plagas que tocan Egipto no me tocarán a mí. Declaro que las plagas que tocan Egipto no tocarán a tus hijos, Señor. Esperamos, Dios, bendición en el año 2023. Esperamos que el gobierno del cielo, que es estable, que es firme, el cual nunca está en recesión, gobierne nuestras vidas. Declaro que tú gobiernas nuestros pensamientos en paz y en bendición. Dígale, Señor, gracias, gracias, porque yo no dependo de una empresa, porque dependo de ti, Señor. Gracias, Señor, porque si se termina mi empleo, voy a tener uno mejor. Dígale eso al Señor. Si yo termino mi empleo, voy a iniciar en otro mejor. Tú ya tienes otro mejor para mí. Muchas personas se encontrarán desesperadas porque terminan con su trabajo. Hay personas que les han dicho que no van a tener más trabajo y la angustia se ha apoderado de su corazón. Hoy el Señor te está diciendo, declara la palabra y vas a decir hoy con tus propias palabras
que el Señor te va a bendecir a ti. Te voy a dar un tiempo para que tú puedas hablar con el Señor y decirle con tus propias palabras que la bendición de Dios va a guiar tu vida. Habla con el Señor ahí donde... Dile, Señor, limpia mi mente, renueva mis pensamientos. Gracias porque voy a estar esperando milagros, porque voy a estar esperando bendición para mis hijos, para mi vida. Dile, Señor, gracias porque la cuota del apartamento, la renta de mi apartamento, de mi carro, se va a pagar. Yo no sé cómo, pero tú lo vas a hacer. Y dile, Señor, yo confío absolutamente en ti. Dígale eso al Señor con sus propias palabras. Dígale, Señor, yo confío completamente en ti, Señor. Mi confianza eres tú, Señor. Mi confianza son tus promesas, mi confianza es tu palabra. No es una empresa, no es este mundo, no es mucho menos una persona. Tu palabra dice, bendito el varón que confía en Jehová. Yo soy una persona bendita porque confío en ti, Señor. Hoy vengo a colocarte, Señor, mi vida, mi corazón, los diezmos y ofrendas que yo he dado durante este año. Gracias porque darán frutos, Señor, el año 2023 y tú vas a traer milagros. Y dígale, Señor, no estoy como todo el mundo, lleno de zozobra y lleno de temor. Yo no inicio el 2023 con miedos, inicio el 2023 lleno de fe, con una mentalidad renovada. Dile, Señor, yo quiero recibir tus pensamientos en mi mente. Quiero recibir tus pensamientos en mi mente. Quiero recibir tus pensamientos en mi mente para poder hablar el mismo lenguaje tuyo. Quiero hablar el lenguaje de los milagros, el lenguaje de las visiones. Gracias porque contigo todo es posible. Gracias, Señor, porque tú ya tienes un plan para el año 2023. Tú tienes un plan para mi vida. Tú eres un padre, tú eres mi padre que se regocija en bendecirme. Y hoy declaro que el año 2023 será un año de bendición, de prosperidad, de sanidad, de milagros, de ver hechos sueños realidad en mi vida. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor ahí con sus propias palabras. Padre, gracias por cada hermano, cada hermana que se ha conectado de las diferentes naciones de la tierra, Señor. Bendícelos, Dios. Gracias por los milagros que ya tienes preparados para ellos. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023, cada uno de ellos va a experimentar milagros, bendiciones sobrenaturales. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos por esta palabra. Dígale al Señor, hoy hago un compromiso de leer tu palabra todos los días, porque tu palabra es la fábrica de los milagros. Hoy, Señor, me decido a todos los días tener contacto con tu palabra, para que todos los días mi vida se llene de palabras de fe y de esperanza en mi vida, llena de tu amor en mi vida. Hoy, Señor, hago ese compromiso de andar en fe, de no bajar mis niveles de fe por un momento y declararte mi confianza en ti. Dígale, Señor, gracias porque tú tienes un tiempo para mí, un tiempo de bendición para mi casa, para mis hijos, y yo espero en ese tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy me decido, Señor, a tener una mente renovada, una mente que cree que todo es posible, una mente que cree que sí se pueden hacer las cosas. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por todos los milagros que estás haciendo. Gracias, Padre, porque tú abrirás caminos en el desierto, ríos en la soledad. Gracias, Señor. Hoy aplico la sangre poderosa de Jesús sobre el dintel de las puertas de cada uno de los hermanos que está aquí conectado, que escucha este mensaje. Y declaro que el demonio, el espíritu de muerte no tocará esos hogares. El espíritu de pobreza, de recesión y de pobreza no tocará esos hogares. Las plagas que tocan Egipto no tocarán a tus hijos, Dios.
Nosotros viviremos en paz, en abundancia, en prosperidad. Hacia afuera muchos estén, Señor, en escasez. Gracias, Padre, porque tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, y nuestros pensamientos permanecen en ti en el 2023. Haga ese compromiso. 2023, mis pensamientos van a perseverar en la palabra de Dios, en ti, Señor, no en las noticias, no en lo que dice el mundo, no en lo que dicen las personas. Y tú guardarás en completa paz mi vida en el año 2023. Gracias, Señor, por toda tu provisión. Gracias, Señor, por toda tu bendición para este año que viene. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Todas las cosas. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque tú haces lo imposible. Tú alimentas una multitud, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo haces posible siempre que nosotros creemos. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Llegamos al final de este mensaje. Si le gustó, por favor, dele un like a este video. Me llegó una estadística de YouTube que dice que muchos de ustedes, de los que visitan este canal y que lo escuchan y que ven los videos, no se han suscrito al canal. Por favor, hágame un favor, suscríbase al canal. Simplemente ahí, dele suscribirse y ya. Suscríbase al canal y sé que Dios va a seguir bendiciendo su vida a medida que sigamos avanzando este año. Si tiene alguna petición de oración, por favor déjenla en los comentarios. Hay un precioso grupo de hermanas intercesoras que se han comprometido a orar por ustedes y por sus necesidades. Déjenlos ahí, por favor. Déjenos saber también qué aprendió en este video. Si aprendió algo, si usted dijo, wow, yo no sabía eso, deje el comentario ahí y nos podemos edificar unos a otros. Bueno, si le gustó este video también y le ha edificado, compártalo, por favor, en sus redes sociales, en WhatsApp, en los grupos de su familia, de su ministerio, de su iglesia. Compártalo, sabemos que Dios va a bendecir otras vidas. Bueno, los esperamos el día miércoles, 10 de la noche, hora de Colombia, en la noche de oración. Bueno, esperamos que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas y seguimos este mes preparando nuestro corazón para el año 2023. Recuerde que en este canal usted siempre va a obtener palabras de fe, de esperanza y amor. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.